Los primeros productos de la ingeniería genética. Historia del desarrollo de la ingeniería genética y los primeros productos del ADN recombinante, somatostatina e insulina. Introducción. En sus investigaciones mediante la aplicación de radiación a la mosca de la fruta, Hermann Müller se había dado cuenta de que la inducción deliberada de mutaciones podía permitir a la humanidad dirigir la evolución de manera positiva. El descubrimiento de la doble hélice en 1953 y el descifrado del código genético en 1966 indicaban que este objetivo se podría alcanzar con precisión. Más que esperar a que los rayos X dieran lugar a una mutación aleatoria que tuviera una función útil, quizás sería posible modificar los cromosomas y los genes para que desempeñaran funciones específicas. La ingeniería genética empezó así a ser un asunto prioritario. Sin embargo, una cosa es imaginar la ingeniería genética y otra muy diferente ponerla en acción. Lo que hizo que la ingeniería genética dejara de ser ciencia ficción y se convirtiera en una realidad fue el descubrimiento, en la década de 1970, de una serie de enzimas que se podían utilizar para escribir y copiar genes, cortarlos y empalmarlos en un genoma. Ahora los científicos podían jugar a ser Dios creando nuevas combinaciones de ADN que no habían existido nunca antes en la naturaleza. Las enzimas de restricción fueron las primeras herramientas de la incipiente ingeniería genética en ser descubiertas. En ocasiones también se las llama coloquialmente tijeras moleculares. Las bacterias utilizan estas enzimas para evitar que los bacteriófagos, o simplemente fagos, las infecten mediante el reconocimiento de secuencias específicas del ADN de los invasores y de su eliminación posterior. Este proceso descrito en la década de 1950 por el microbiólogo suizo Werner Arber, Premio Nobel de Medicina en 1978 junto con Hamilton Smith, tiene implicaciones obvias en la genética y la biología molecular. Si estas enzimas actúan sobre segmentos específicos del ADN, se pueden utilizar para fragmentarlo en puntos específicos. El microbiólogo norteamericano Hamilton Smith identificó en 1972 una enzima de restricción producida por la bacteria Haemophilus influenzae que desempeñaba esta función al atacar a los fagos siempre en el mismo segmento de 6 pares de bases. En la actualidad se han descrito más de 3.000 enzimas de restricción, cada una especializada en una secuencia concreta de ADN. Estas enzimas son fundamentales para la ingeniería genética y permiten a los científicos empalmar genes y partes de genes. Si sabemos que un gen comienza con una secuencia de ADN y finaliza con otra, se pueden utilizar enzimas de restricción específicas para cortarlas. Una vez que las enzimas de restricción se han utilizado para segmentar el ADN, es posible utilizar las ligasas, enzimas encargadas de unir de nuevo a los fragmentos. En la década de 1970, el bioquímico norteamericano Paul Berg creó el ADN recombinante mediante la unión de diversas partes del virus del mono denominado SV40 y diversas partes de un bacteriófago. Su plan original era el de introducir este virus genéticamente modificado en la bacteria Escherichia coli para conseguir su replicación, pero tuvo que interrumpir sus investigaciones. El virus SV40 es inocuo para el ser humano, pero ¿qué ocurriría si se modificara mediante ingeniería genética? Se sabía que el virus SV40 inducía la aparición de tumores en el ratón y también que Escherichia coli es un habitante natural del intestino humano. Si las bacterias portadoras del virus recombinante llegaban al exterior, podrían infectar a personas y facilitar la producción de proteínas carcinógenas por parte del virus SV40. Ello obligó a Berg a suspender sus experimentos y solicitar una moratoria en la replicación del ADN recombinante hasta que se hubiera evaluado adecuadamente los riesgos. Más adelante, en 1976, retomó sus investigaciones después de que en la conferencia Silomar se establecieran protocolos estrictos de seguridad relativos a la investigación futura. Conferencia Silomar. En febrero de 1975, Paul Berg convocó a 140 científicos, médicos y legisladores en el Centro de Conferencias Asilomar State Beach, en California, para debatir las implicaciones éticas de la ingeniería genética. En esta conferencia se establecieron diversos principios de bioseguridad con el objetivo de prevenir una fuga accidental de organismos recombinantes que afectaran al ser humano o a los animales. La recomendación clave señalaba que, en el estudio de virus humanos o animales, las bacterias utilizadas no debían poder sobrevivir fuera del laboratorio. De esta manera se reducían en gran medida las posibilidades de liberación involuntaria de un supermicroorganismo al medio ambiente. Menos escrupulosos en sus puntos de vista fueron Herbert Boyer, de la Universidad de California y San Francisco, y Stanley Cohen, de la Universidad de Stanford. Cuando empezaron a investigar juntos, Boyer estaba estudiando las enzimas de restricción al tiempo que Cohen investigaba los plásmidos,
segmentos circulares de ADN localizados en las bacterias, y que en ocasiones se intercambian como mecanismo de defensa frente a los antibióticos o los fagos. Boyer y Cohen utilizaron las nuevas herramientas de la ingeniería genética para crear un gen que confería resistencia a un plásmido frente a los antibióticos y después lo introdujeron en la bacteria Escherichia coli, que de este modo se hizo resistente a los antibióticos. Boyer y Cohen fueron los primeros investigadores en crear auténticos organismos genéticamente modificados, OGM o GMO, Genetically Modified Organisms, por sus siglas en inglés. La primera aplicación del ADN recombinante se llevó a cabo en el laboratorio para la clonación de genes de interés mediante su fragmentación y empalme posterior en plásmidos. Tras su introducción en las bacterias, estos plásmidos se podían replicar y daban lugar a múltiples copias de genes que los científicos podían estudiar. Se utilizó una variación de este procedimiento para la clonación de los segmentos del código genético humano ya cartografiados en el contexto del proyecto Genoma Humano, HUGO, Human Genome Project. El potencial médico era todavía más emocionante y lucrativo. Boyer comprendió que si era posible modificar los genes de humanos mediante técnicas de ingeniería e introducirlos en plásmidos, también sería posible conseguir que las bacterias elaboraran proteínas humanas para usos terapéuticos. En 1976, creó con el apoyo económico de Robert Swanson, un inversor en capital de riesgo, una compañía que denominó Genentech y cuyo objetivo era el de comercializar la tecnología. Su primer éxito fue la creación de una versión recombinante de la insulina, la hormona clave en el metabolismo de la glucosa y de la cual carecen los pacientes con diabetes tipo 1 del cerdo. Boyer creó este producto mediante la introducción del gen de la insulina humana en la bacteria Escherichia coli a través de un plásmido. La bacteria portadora del plásmido elaboraba grandes cantidades de insulina adecuada para su uso médico. En la actualidad se está aplicando una estrategia similar para la creación de un buen número de medicamentos y de otros productos comerciales que tienen ventajas significativas frente a otras alternativas. Por ejemplo, la hormona del crecimiento humano para el tratamiento del enanismo se extraía previamente de la hipófisis de cadáveres humanos y su contaminación hizo que muchos receptores padecieran la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, el equivalente humano de la enfermedad de las vacas locas. La versión recombinante no entra en llama estos riesgos. Insulina y somatostatina, primeros productos de la ingeniería genética. La insulina, del latín insula, isla, es una hormona polipeptídica formada por 51 aminoácidos producida y secretada por las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas en forma de precursor inactivo llamado proinsulina. Esta pasa al aparato de Golgi donde se modifica, eliminando una parte y uniendo los dos fragmentos restantes mediante puentes disulfuro. La insulina interviene en el aprovechamiento metabólico de los nutrientes, sobre todo con el anabolismo de los carbohidratos. Su déficit provoca la diabetes mellitus y su exceso provoca hiperinsulinismo con hipoglucemia. Gran número de estudios demuestran que la insulina es una gran alternativa, segura, efectiva, bien tolerada y aceptada para el tratamiento a largo plazo de la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, incluso desde el primer día del diagnóstico. Frederick Grant Banting, Charles Bess, James Collip y J.J.R. McLeod de la Universidad de Toronto, Canadá, descubrieron la insulina en 1922. El Dr. Banting recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina por descubrir esta hormona, aunque se demostró que el verdadero descubridor fue Nicolae Paulescu en 1923. En 1922 se probó clínicamente la hormona en un paciente con éxito. La compañía americana Eli Lilly Company, Indianapolis, fue la primera en recibir una licencia exclusiva para un año y produjo Iletin en grandes cantidades. Este fue el disparo de salida para el consorcio que aún hoy existe entre las mayores compañías productoras de insulina en el mundo. A partir de este año, el comité de la Universidad de Toronto se dedicó a intereses diferentes. En Alemania fueron los del médico Oskar Minkowski. Minkowski lo cuestionó en 1923 en la fábrica de colorantes Hoche. En la Hoche ya se había recogido anteriormente material glandular de los mataderos de Frankfurt y Karlsruhe y habían intentado obtener insulina. A principios de noviembre de 1923 se produjo el desarrollo de la antigua insulina en el mercado, con la autorización de Canadá. De ahí en adelante Hoche fue la conductora de la investigación en insulina y todavía controla bajo el nuevo nombre de Sanofi Aventis, junto con Eli Lilly, Novo Nordisk y Berlin Chemie, el mercado alemán. Muchas otras compañías probaron suerte pero fallaron en la materia prima. La recogida del material de muchos pequeños mataderos alemanes era ardua. Se pensó en el enorme matadero descrito por Upton Sinclair en Chicago. Los páncreas se debían importar. En 1936,
La compañía Hosh fue la primera que consiguió producir hormona cristalizada concentrada. Las disoluciones producidas se purificaron mejor de las proteínas exógenas acompañantes y así fueron más funcionales. También se trabajó en las insulinas Depot. En 1938 llegó al mercado la insulina Depot Hosh con estabilizadores superficiales. Sin embargo, durante la guerra se mantuvo el suministro mediante un nuevo procedimiento para asegurar la conservación de las glándulas. Sin embargo, en los primeros años, tras 1945, la producción fue baja. Hosh continuó como principal proveedor y lanzó al mercado en 1953 la Long Insulin, que actuaba más tiempo. Entonces Frederick Sanger consiguió tras 10 años de trabajo determinar la estructura de la insulina. Entre 1963 y 1965 se logró en diversos grupos de trabajo la síntesis total de la insulina y en 1969 Dorothy Crawford Hodgkin utilizó el análisis estructural por rayos X para clarificar su estructura especial. Funciones de la insulina. La insulina tiene una importante función reguladora sobre el metabolismo, sobre el que tiene los siguientes efectos. Estimula la gluconeogénesis, inhibe la gluconeogénesis y la glucogenólisis, promueve la glucólisis, favorece la síntesis de trigliceroles, triglicéridos. Para ello estimula la producción de acetilcoenzima A, por ejemplo, al acelerar la glucólisis y también estimular la síntesis de ácidos grasos, componentes de los trigliceroles, a partir de la acetilcoenzima A. Estimula la síntesis de proteínas y la utilización diaria de insulina por los humanos es de 1.8 miligramos aproximadamente. Insulina y diabetes. El organismo humano la utiliza para regular el metabolismo del azúcar y la incapacidad para producir la insulina genera la enfermedad conocida como diabetes. Normalmente es producida en el páncreas y los diabéticos que no producen esta proteína pueden contender con la enfermedad mediante la inyección de la hormona. Antes de que la insulina se produjera por métodos de ADN recombinante, se obtenía del páncreas de animales. Sin embargo, la insulina de origen animal no es idéntica a la humana y en algunos individuos genera reacciones alérgicas. La figura muestra la hormona insulina humana. Esta es una molécula formada por dos péptidos llamados A y B de 21 y 30 residuos de aminoácidos respectivamente. Las dos cadenas A y B de insulina están unidas entre sí por dos puentes disulfuro. Existe además un puente disulfuro adicional entre residuos de aminoácidos de la cadena A. ¿Cómo se sintetiza la insulina en humanos? Desde la proinsulina hasta la insulina activa. La insulina es una pequeña hormona que consta de dos cadenas proteicas, de las cuales una tiene 21 aminoácidos, cadena A, y la otra 30, cadena B. A partir de 1945, Fred Sanger investigó durante 10 años de largo y duro trabajo en el sótano del Instituto Bioquímico de Cambridge, Inglaterra, la estructura primaria de la insulina. Brevemente, antes del inicio del gen de la insulina, en la región que bordea el extremo 5', se encuentran varios elementos de secuencia que son decisivos para la producción de insulina. Diversas proteínas de regulación se unen a estas secuencias y se activan. En las células que no producen insulina se bloquean los fragmentos de ADN mediante otras proteínas. La velocidad de la síntesis de insulina puede regularse incluso tras la traducción en el ribosoma. La preproinsulina de 128 aminoácidos es más larga que la hormona activa. Enzimas especiales fragmentan en el extremo amino una parte de la cadena, 24 aminoácidos, que sirve como secuencia de señal para atravesar la membrana del retículo endoplasmático. A continuación, la proinsulina creada de esta manera se separa de ella liberando la parte central de la cadena polipeptídica, péptido C. Las dos cadenas cortas A y B forman la insulina terminada. Mediante puentes disulfuro entre cisteínas se mantienen unidas. Tras su síntesis, la cantidad de proteína activa se regula frecuentemente en el cuerpo por retroagrupamiento. Sanger y la estructura de la insulina. El propósito del análisis de la insulina se consideró intrépido en su tiempo. La insulina cristalizada de 120 toros sirvió a Sanger como materia prima. Fred Sanger recibió el premio Nobel en 1957, solo 3 años después de haber descifrado la secuencia de los 51 aminoácidos de las dos cadenas de la insulina. Ambas cadenas se sintetizan primero como parte de una cadena más larga de 110 aminoácidos en las células B, células beta de los islotes de Langerhans en el páncreas. Esta forma larga es la preproinsulina. Al igual que para otras hormonas peptídicas, estas proteínas precursoras se fragmentan en el retículo endoplasmático. Sus primeros 24 aminoácidos sirven como señal para la membrana celular para la secreción de la insulina fuera de la célula. En la salida a través de la membrana se rompen estos 24 aminoácidos mediante enzimas, peptidasas, y permanecen en la célula. Los restantes 86 aminoácidos son la proinsulina, cadena B, péptido C y cadena A.
Los trozos inicial y final de esta molécula, B y A, interaccionan uno con otro y se enlazan mediante dos uniones de puente disulfuro. Después se fragmenta en la parte central de la proinsulina, cadena C o péptido C con 35 aminoácidos, por enzimas localizadas en la membrana, proteasas, en el aparato de Golgi de la célula. La función de la cadena C consiste en alinear correctamente una tras otra las cadenas A y B. Sin este correcto plegamiento en el espacio, la insulina no sería completamente activa. La insulina activa y el péptido C se guardan en vesículas y se liberan juntas tras el estímulo. La utilización diaria de insulina por los humanos es de aproximadamente 1.8 miligramos. ¿Cómo se obtenía insulina antes de la tecnología del ADN recombinante? La insulina utilizada antes de la terapia de la diabetes se extraía del páncreas de toros o cerdos. Su secuencia de aminoácidos no coincide completamente con la insulina humana. En el cerdo hay un aminoácido distinto, en el de toro hay 3. La insulina se incorporó 2 años después de su descubrimiento al tratamiento de la diabetes. Por un lado eliminaba el síndrome principal de la enfermedad del azúcar, pero también tenía efectos secundarios indeseables. Así algunos diabéticos desarrollaron alergia a la hormona animal, ya que era una proteína exógena para el sistema inmunitario contra la que se podían formar anticuerpos. La solución sería convertir la insulina de cerdo con la ayuda de enzimas en insulina humana. Los investigadores de Hoche encontraron a principios de los años 1980 una elegante solución. El aminoácido alanina final de la insulina de cerdo se intercambia enzimáticamente por una treonina. La hidrolasa tripsina, además de hidrolizar en el estómago todo fragmentable para las proteínas, tiene una propiedad asombrosa: hidrolizar proteínas y péptidos exactamente de modo específico junto a los aminoácidos lisina y arginina. Al final de la cadena B en el cerdo se encuentra por delante la alanina y antes una lisina. ¡Maravilloso! Así se pudo romper la alanina final. Primero va todo normal. La insulina de cerdo se trata con tripsina. Al mismo tiempo se añade un éster de treonina, éster terbutilo de treonina, y la reacción tiene lugar en un 55% de disolvente orgánico. Entonces ocurre algo asombroso: la reacción inversa de la enzima. Las proteasas pueden fraccionar péptidos con la ayuda de agua, pero también los péptidos y esteres de aminoácidos se pueden unir en un entorno pobre en agua. Este proceso se denomina transpeptidización. El éster de treonina se anexiona en el lugar de rotura de la alanina del cerdo. Solo se debe hidrolizar mediante el aporte de agua. Se origina así insulina activa por catálisis enzimática. Este procedimiento dura aproximadamente 6 horas, pero requiere grandes cantidades de insulina de cerdo como materia prima. Como era de esperar, en Hoche se trabajó diariamente con casi una docena de toneladas de páncreas de cerdo de más de 100.000 animales de matadero. Experimento de Gilbert y Vila Komarov, 1977. En 1977, Walter Gilbert y Lydia Vila Komarov, de la Universidad de Harvard, utilizaron un tumor de células beta en páncreas de rata y a partir de ellas introdujeron los genes para la insulina en bacterias. Insertaron los genes de la insulina de rata en un plásmido junto con los genes de resistencia de penicilina y tetraciclina. Utilizando técnicas de radioinmunoensayo, se detectó la producción de la insulina en las bacterias y posteriormente se purificó utilizando enzimas digestivas que retiraron el aminoácido tripsina y el péptido C. El primer ensayo de insulina obtenida por técnicas de ADN recombinante se dieron en Inglaterra en 1980 utilizando 17 voluntarios. 2 años después se autorizó el uso médico en humanos de esta insulina. Somatostatina, la primera proteína recombinante. La primera proteína producida utilizando células bacterianas fue la somatostatina. Para ello se desarrollaron técnicas decisivas para la posterior producción de insulina. La somatostatina consta solamente de 14 aminoácidos y es una de las muchas hormonas que se producen en el hipotálamo, una región del cerebro medio. Desde allí llega hasta la glándula pituitaria con el flujo sanguíneo, donde se ocupa de parar la liberación de insulina y del apagado de la hormona del crecimiento humana. La somatostatina podría por lo tanto tener valor terapéutico. Por este motivo, en 1977 Herbert Boyer y sus colaboradores escogieron esta sustancia para sus investigaciones en el City of Hope National Medical Center y la Universidad de California en San Francisco. Hasta entonces no se había conseguido aislar el gen de la somatostatina de células humanas, pues su secuencia de base se obtuvo del conocimiento del código genético a partir de la secuencia conocida de los 14 aminoácidos en el péptido. Así se construyó en bloques de 3 bases cada uno un gen artificial. Consta de 52 pares de bases, de las cuales 14 por 3 es igual a 42, contenían el plan de construcción codificado para la somatostatina. Los 10 pares de bases restantes debían garantizar la expresión del gen, comprensión de las instrucciones de construcción, mediante el ribosoma, facilitar el aislamiento de la hormona y finalmente liberar extremos pegajosos que serían importantes para incorporar fragmentos de ADN de doble hebra en un plásmido, el vector.
Como huésped se eligió Escherichia coli. Para llevar a cabo la transferencia se combinó el gen sintético con un plásmido que llevaba la descripción PBR322, así como un fragmento del operón LAC. Para una expresión efectiva de un gen clonado se requiere una señal clara que sea entendida por la célula huésped. Estos promotores vienen frecuentemente de un gen que puede alcanzar un grado de expresión elevado en el huésped. Lo más sencillo es acoplar el ADN clonado al ADN de un gen propio de una célula y aprovechar al mismo tiempo sus promotores buenos funcionales. El gen de la somatostatina se incorporó en el extremo propio del gen bacteriano, en el cual se codifica la enzima beta-galactosidasa. La beta-galactosidasa es una enzima que se encuentra en grandes cantidades y degrada lactosa. Es una enzima inducible. Tras la transferencia con éxito del plásmido en una célula de Escherichia coli se produce por lo tanto una somatostatina en forma de proteína de fusión somatostanina beta-galactosidasa. En realidad es solo un péptido cola de 14 aminoácidos más corto colgado a la enzima galactosidasa. Mediante tratamiento con el producto químico bromocianuro, la proteína se rompe solo en el lugar donde se encuentra el aminoácido metionina, dejando la somatostatina finalmente separada de la beta-galactosidasa. Debido a que el gen se había producido sintéticamente, era una menudencia incorporar la metionina requerida al inicio de la molécula de somatostatina. Para ello simplemente se instaló el codón ATG para la metionina. Este proceso previo no se pudo evitar, sino la somatostatina, si se intenta producir por sí misma, se degrada muy rápido mediante enzimas, proteasas, bacterianas fragmentadoras de proteínas. Esto es evidente gracias a que la buena confidente galactosidasa está escondida y no se muestran apéndices de la somatostatina que en otro caso se fragmentarían. Científicamente se dice mediante su expresión como proteína de fusión con acción propia de las bacterias, la somatostatina exógena de las bacterias se protege de la degradación por las proteasas bacterianas. El resultado fue que la somatostatina sintetizada en Escherichia coli era completamente idéntica a la natural humana. Cada célula forma alrededor de 10.000 moléculas de somatostatina. Esto era una hazaña extraordinaria que animó a obtener otros péptidos. Después de todo, el descubridor de la somatostatina animal, Roger Guillemin, nacido en 1924, premio Nobel en 1977 con Andrew B. Sharley y Rosalind Yalow, tuvo que trabajar con 500.000 hipotálamos de cerebro de oveja para obtener aproximadamente 5 miligramos de la sustancia purificada de la hormona somatostatina animal. Solamente 8 litros de la suspensión de las bacterias Escherichia coli recombinantes aportaban ahora la misma cantidad de somatostatina humana. En el esquema se muestran los procedimientos para sintetizar y clonar un gen híbrido que permitió la producción de la hormona humana somatostatina en la bacteria Escherichia coli. Este fue el primer experimento en que se demostró que es posible producir proteínas humanas en bacterias. En este caso, el gen sintético que codifica para la hormona, el cual estuvo construido a partir de 8 fragmentos de ADN sintéticos, fue unido al extremo del gen que codifica para la enzima beta-galactosidasa de la bacteria Escherichia coli, y ambos fueron clonados en el plásmido PBR322. Después de transformar a la bacteria con el ADN recombinante, el plásmido híbrido permitió la síntesis de una proteína híbrida beta-galactosidasa somatostatina, con el extremo de somatostatina en el extremo carboxilo de la proteína, que al ser purificada y tratada con bromuro de cianógeno, permitió liberar a la hormona somatostatina, a la cual se le comprobó su actividad biológica. Obtención de insulina humana mediante cepas de Escherichia coli. La insulina humana recombinante fue la primera proteína recombinante producida comercialmente por estos métodos. Fue elaborada originalmente mediante la expresión por separado de los 2 genes sintéticos que codifican para las cadenas A y B que forman esta hormona. Una vez sintetizadas cada una de estas cadenas por separado en cultivos diferentes de Escherichia coli, fueron purificadas y unidas por métodos químicos para generar la insulina. Cada uno de los genes codificantes para cada cadena fueron sintetizados y ligados a un vector de expresión para que pudieran ser correctamente transcritos y traducidos en forma de una proteína de fusión con la enzima beta-galactosidasa. El vector de expresión fue introducido en Escherichia coli y la proteína híbrida beta-galactosidasa cadena A o B de insulina se sintetizó y se acumuló en el citoplasma de las bacterias productoras. Las células se cosecharon y cada una de las proteínas de fusión se purificó por separado. Entre la región codificadora de las cadenas y el precursor de beta-galactosidasa se agregó un triplete en el codón ATG, el cual codifica para el aminoácido metionina, por lo que el tratamiento con bromuro de cianógeno, que produce rompimiento de los residuos de metionina, libera intactas las cadenas de insulina. Las cadenas A y B se unen químicamente para producir insulina activa.
Hasta aquí terminamos esta presentación. Espero que la información que hayan recibido sea de su interés y agrado. Por mi parte no me queda más que agradecerles su atención y desearles un buen día, buena tarde o buena noche. Hasta pronto y cuídense mucho. Gracias.